Antes de iniciar la clase, 3 temas que quiero tocar. Uno, comentarles que actualicé en el Blackboard los cronogramas. Ahí los pueden descargar el Excel y también está la versión PDF. La versión PDF es la que nos piden a nosotros subir siempre porque es la oficial, ¿ok? Lamentablemente la versión PDF no se puede modificar, por ende yo siempre subo el Excel que tiene colores y si hay alguna modificación se hace sobre el Excel, ¿ok? Por ende, desde hoy, más allá de que el cronograma que está en PDF, ¿verdad? Está en el sistema, el que nos va a regir va a ser el Excel, por si acaso, ¿ok? Ya, si yo realizo alguna modificación por X motivo, se lo voy a informar debidamente, ¿ya? El que está en PDF básicamente es porque aparecen las reglas del juego, ¿ya? Ahí aparecen los porcentajes de las pruebas, si el ramo necesita o no una nota el día del examen, esas cosas, ¿ya? Los resultados de aprendizaje, bla, bla, pero eso viene por defecto del sistema. Entonces el sistema lo imprime automáticamente, ya no es que yo tenga que llenar todo eso. Lo único que tengo que llenar es clase a clase. Las reglas del juego vienen por defecto. Así que ya saben, nos orientamos por el Excel. En este punto el Excel y el PDF son iguales. Ya, desde ahora, si modificamos algo, sería el Excel, porque el PDF no lo puedo modificar. Ya, segundo punto, ya subí una serie de artículos científicos asociados a manejo de dolor, manejo de la ansiedad y el estrés, ya, en perros y gatos, ¿ok? Muchos de estos fármacos que se usan como analgésicos también son utilizados para el manejo o el tratamiento de los trastornos conductuales, ¿ok? La gabapentina, por ejemplo, se van a encontrar con la trazodona, ¿ok? La fluoxetina, los cannabinoides, ¿ok? Entonces subí esos artículos y también subí unos de anticonvulsivantes y antiepilépticos. Ahora, yo no pretendo que ustedes se memoricen y se aprendan los 12 artículos que subí. No fueron 12, fueron como 5, creo, ¿ya? Pero ¿qué quiero? Quiero que ustedes no se orienten solamente con lo que yo les entrego acá, ¿ok? Quiero que revisen los artículos, por ejemplo, hay un artículo que dice manejo de emergencia de las crisis epilépticas en perro y gato. No se van a meter a la parte fisiopatológica, no se van a meter ¿cómo se llama? A enfocarse, obviamente lo van a leer para entenderlo, pero para la prueba, ¿verdad? Me interesa que ustedes sepan la parte farmacológica, por ende se van directamente a la descripción de los fármacos. De ahí, mi consejo es que lean siempre todo el artículo para que tengan una idea de dónde están parados, ¿ok? En la parte de dolor, manejo de dolor, por ejemplo, les aparecen las vías de dolor, las escalas que se utilizan para categorizar un paciente. Ustedes van a identificar si un paciente tiene o no tiene dolor con ciertas expresiones faciales, pero no es el objetivo de la asignatura, ¿ok? Se van a ir a la parte de farmacología y van a reforzar lo que vimos en analgésicos, ¿ya? Son artículos de refuerzo. Lo único nuevo es lo que refiere a anticonvulsivantes, antiepilépticos y manejo de la conducta, ¿ok? Hay otro artículo que es el consenso del manejo de enfermedades de vía urinaria. Y eso va a complementar un poco lo que estamos viendo acá, ¿ya? Sobre todo porque hoy no vamos a ver los fármacos que actúan sobre los urolitos, ¿ya? Eso lo vamos a ver en medicina interna, pero es importante que ustedes ahora revisen un poco qué dice el consenso respecto a estos fármacos, porque en medicina interna no vemos la farmacocinética, vemos solamente la farmacodinámica, ¿ya? Entonces, es acá donde ustedes tienen que conocer la farmacocinética de cada compuesto. Eso respecto a los artículos científicos. Y finalmente, la prueba, ¿verdad?, que es el próximo martes, la modalidad es no selectiva. Es un término farmacológico. Como los AINES, cuando se unen a las COX-1 y a las COX-2, en este caso, es mixta la prueba. Tiene de todo. Puede tener alternativa, tablas, desarrollo, ¿ya? Porque yo siempre digo, de cuarto año hacia arriba, el nivel ya es otro, ¿ya? Ustedes ya tienen que empezar a integrar, ¿ok? Por ende, acá es importante que, no digo que no estudien de resúmenes, pero se vayan sacando de la cabeza la idea de los resúmenes, ¿ya? Acá tienen que empezar a integrar, ¿ok? Así que la prueba mayormente va a ser desarrollo, ¿ok? Para que integren, ¿ya? Así que eso respecto a los 3 tópicos que quería abordar hoy. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿Reclamos? No. ¿Todo bien? ¿Cuánto dura la prueba?
Depende, no sé cuántas hojas van a salir. Es que depende mucho de eso. Por ejemplo, si veo que son muchas hojas, tomamos los 2 bloques. Pero generalmente 2 horas, como lo normal. Sí. ¿Ok? Así que recuerden que disponemos de, y esto es para todas las asignaturas, ¿ya? Nos llegó el otro día un comunicado que disponemos de 10 días hábiles para entregar las notas, ¿ya? Así que para que estén al tanto de que una vez que se entrega la prueba, ¿verdad? El día de la prueba, a partir de ese día empiezan a contar, o sea, al día siguiente empiezan a contar 10 días hábiles, ¿ok? Para entregar las notas. Entonces, si es desarrollo, yo me voy a demorar, pero no me demoro 10 días. Jamás. Jamás de los jamases. Mediodía. Ya. Así que, entonces, de los artículos que subí, ¿ok? Recuerden, vayan a la parte de los fármacos, ¿ya? Y refuercen un poco los mecanismos de acción. Ya revisen, por ejemplo, los esquemas que tienen los artículos, revisen dónde actúan los fármacos, entiendan los esquemas, que eso es lo más importante, ¿ya? Porque si ustedes entienden el esquema, yo no sé, podría ponerles un esquema distinto al que está en el paper, tal, y en realidad les está explicando lo mismo, pero si ustedes se memorizan un esquema, estamos mal enfocados. Tienen que entenderlo, porque yo les podría poner otro esquema que explica lo mismo, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a poder explicar, desarrollar o completar, ¿ok? ¿Ya? Así que, eso. Bien, ahora vamos a iniciar. Lo que nos corresponde hoy, ¿verdad? Es hablar de la farmacología del sistema nefrourinario, ¿ok? Bien, recordar brevemente algunas de las funciones que tiene el sistema nefrourinario, ¿verdad? Regula la osmolaridad y la volemia con este juego, ¿verdad? Entre filtración, excreción, secreción de solutos, ¿ok? De esa manera, ya todo lo que retiene y que sea hiperosmolar va a retener agua, por ende, de esa forma los riñones permiten controlar la osmolaridad y el volumen también sanguíneo, ¿ya? De manera que si eliminan o retienen líquidos. ¿Cuáles son las sustancias o los elementos o los solutos que son hiperosmolares? Que pueden atraer agua. Sodio, glucosa. ¿Qué otros elementos que circulan en la sangre y que conocemos con mucha frecuencia cuando vemos un perfil pueden retener agua, atraen agua? Sodio, glucosa, proteínas y ¿se acuerdan de la ¿cómo se llama? Osmolaridad plasmática total y osmolaridad plasmática efectiva? Falta un elemento, la urea, ¿ya? La urea o el nitrógeno ureico sanguíneo son elementos. Entonces, en la medida que el riñón, ¿verdad?, va eliminando, va secretando, reabsorbiendo estos solutos, se va reteniendo, se va perdiendo más agua. Regula la eritropoyesis, ¿se acuerdan? ¿Por qué ocurre eso? ¿De qué forma los riñones regulan la síntesis, o la producción de glóbulos rojos? ¿Y qué pasa con la eritropoyetina? O sea, ¿dónde se produce la eritropoyetina? El 80% se produce en el riñón, el 20% en el hígado, ¿verdad? Entonces, de esa forma, también, el equilibrio ácido-base. ¿Cómo podrían explicar ustedes la regulación del equilibrio ácido-base por parte de los riñones? ¿Qué opinan? ¿Qué hace el riñón para regular el equilibrio ácido-base? ¿Cuál es? ¿Elimina o retiene? ¿Cuál es? El juego entre bicarbonato y... ¿Cuál es el contrario al bicarbonato? ¿Cuál sería? No, sodio no. El hidrogenión. ¿Ya?
ese equilibrio entre pérdida y retención de bicarbonato e hidrogeniones es lo que permite la regulación del equilibrio ácido-base. La regulación de iones por la filtración y la reabsorción, la gluconeogénesis, ¿verdad? Una parte de este proceso metabólico ocurre en el riñón, aproximadamente un 20%. La filtración glomerular permite eliminar desechos y desintoxicar el cuerpo, ¿ya? Más que secretar vitamina D, ¿qué es lo que ocurre en el riñón respecto a la vitamina D? ¿Se secreta la vitamina D o hay algo que le ocurre a la vitamina D inactiva? ¿Cómo se llama ese proceso? No es activación. No, es una beta hidroxilación, ¿ya? Recuerden ustedes que el segundo paso de hidroxilación de la vitamina D ocurre en el riñón. ¿El primero dónde? ¿Dónde ocurre el primero? En el hígado, ¿ya? Y, bueno, la filtración de la sangre. ¿Cómo se regula la presión arterial? Por el aparato yuxtaglomerular. ¿Y qué hace el aparato yuxtaglomerular? Detecta la... Cambio en la presión. ¿Pero qué secreta el aparato yuxtaglomerular para...? renina. Renina. Y la renina desencadena toda la cascada, ¿verdad? De compensación, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Entonces, de esa manera se regula la presión arterial. ¿Ya? Entonces, vemos que en distintos puntos de la nefrona, ¿verdad? Ocurren, por ejemplo, la filtración ocurre solamente en el glomérulo, ¿ok? Específicamente, ¿ok? En los vasos capilares, ¿verdad? De la cápsula de Bowman. Todos los solutos se filtran al espacio de Bowman y siguen su recorrido por la luz tubular. Algunos son reabsorbidos, pero otros solutos no son filtrados por el glomérulo, sino que son secretados en las células tubulares que van, ¿verdad? Hacia las células tubulares que llevan al ladito siempre un vaso capilar, ¿ya? Entonces ahí se va haciendo ese juego entre reabsorción, secreción, ¿ya? Y esa reabsorción y secreción no es porque sí, así nomás, ¿ya? Hay bombas que se encargan de entregar y de reabsorber solutos. Y esas bombas son las que nosotros vamos a revisar hoy, ¿ya? Cómo los fármacos inhiben, por ejemplo, una bomba que puede hacer sodio, cloro, potasio, ¿ya? ATPasa, o inhibir una simple bomba de sodio, cloro también, ¿ya? Algunos fármacos actúan sobre ciertas bombas, otros actúan sobre otros tipos de bombas, ¿ya? Y vamos a ver que los distintos fármacos, sobre todo cuando revisamos los diuréticos, van a actuar en distintos puntos de la nefrona, ¿ya? Entonces ahí tienen como, ¿verdad? Por ejemplo, los solutos que son filtrados en el túbulo contorneado proximal se reabsorben los más relevantes, los más importantes para el cuerpo, los que no nos podemos permitir perder y tienen que ser reabsorbidos inmediatamente, como por ejemplo, ¿verdad? La necesidad de agua y ciertos iones, pero también otros compuestos como aminoácidos, glucosa, se tiene que reabsorber completamente, porque el cuerpo lo necesita, ¿ok? Salvo en condiciones patológicas, eso ustedes ya lo manejan por fisiopatología. Luego tenemos acá, ¿verdad? El asa de Engle, donde hay un juego que el asa, ¿verdad? En su rama descendente es permeable al agua y en su rama ascendente es permeable al sodio. Es súper importante esto, ¿por qué? Porque hay un diurético que es la furosemida que actúa a nivel del asa de Engle, ¿ok? Inhibiendo a una bomba específicamente, que es la bomba sodio-cloro-potasio. Luego tienen el túbulo contorneado distal, donde hay reabsorción principalmente, ¿verdad? De potasio, ¿ya? Pero también puede haber reabsorción de sodio si es que necesitamos retener agua. Fíjense que en la última porción de la nefrona, ¿ya? Si se está escapando mucha agua y el cuerpo necesita agua, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo la aldosterona, es la que va a estimular la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. Si no se necesita agua, el agua que se vaya en la orina, listo, ¿ok? Pero si existe una necesidad, hay hipovolemia o hay hipotensión, la aldosterona va a actuar a este nivel, permitiendo la reabsorción de sodio y a su vez ya sabemos que el sodio es hiperosmolar y atrae más agua. Bien, sabemos que, ¿verdad? Vamos a hablar del primer grupo farmacológico, son los diuréticos, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de los diuréticos, ¿ya? Son fármacos que lo que hacen es que promueven la eliminación o la excreción
¿verdad?, renal de agua y de electrolitos, ¿ya? En realidad lo que hacen es que la pérdida de agua es secundaria a la pérdida de electrolitos, ¿ya? Porque, por ejemplo, si decimos que el sodio es un electrolito hiperosmolar que atrae agua, si el diurético permite la pérdida de sodio, junto con este ion se va a perder agua porque se va a ir arrastrando el agua, ¿ya? Entonces, los diuréticos actúan sobre los electrolitos que son hiperosmolares específicamente, ¿ya? Y van a generar básicamente un balance negativo de agua. Eso es lo que hacen los diuréticos, ¿ya? Generan un balance negativo. ¿Por qué? Porque dejan en déficit de agua al cuerpo, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de fármacos, principalmente los diuréticos que son natriuréticos, que son los que van a actuar sobre los iones, principalmente el sodio, y tenemos los diuréticos que son osmóticos, que ellos van a atraer agua per se, ¿ya? Por ejemplo, un diurético que sea osmótico, sin necesidad de cambiar los niveles de sodio, puede atraer agua, como por ejemplo un diurético que sea de composición química, un azúcar, porque el azúcar que hace la glucosa también atrae agua, ¿ok? Por ende, si un diurético es un azúcar, puede también atraer agua y permitir la eliminación o el balance negativo de esta a nivel renal, ¿ya? Y de esa forma, el agua se va moviendo entre los compartimentos, el intravascular y el intersticial, recordando que ambos compartimentos forman parte de este extracelular, ¿ya? Entonces, un resumen, ¿ya? Un cuadro resumen de lo que vamos a ver en la primera parte, que serían los diuréticos, ¿ya? Por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos osmóticos, los que actúan a nivel del ASA, bueno, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, el principal, por lejos, es la acetazolamida, ¿ya? Dentro de los osmóticos, el que más utilizamos es el manitol. El manitol es un azúcar, por ende, arrastra agua per se y por eso es un osmótico. Los diuréticos del ASA, el más común, ¿verdad?, es la furosemida, pero también se describe la toceramida, perdón, pero el más común es la furosemida. Los tiacídicos, ya como por ejemplo la hidroclorotiacida, y finalmente los que son ahorradores de potasio. Pasa que la mayoría de estos diuréticos, ¿verdad?, actúan eliminando iones, y cuando se pierde, por ejemplo, el sodio, se va consigo el cloro y también se puede arrastrar el potasio. ¿Qué le puede ocurrir al cuerpo? ¿Qué le puede ocurrir a un paciente si pierde potasio? ¿Qué consecuencias clínicas puede traer en un paciente si pierde potasio por la orina? ¿Puede tener rigidez muscular? No. Lo contrario. Debilidad muscular. Porque el potasio participa en la contracción muscular, en el ciclo de contracción. Pero ¿qué más puedo...? Ahí hablamos de músculo esquelético. Y otra consecuencia, que de hecho es una de las principales y las más severas, y es por las cuales tratamos siempre con ahorradores de potasio. Cuando yo hablo de ahorradores de potasio, son los fármacos que evitan la pérdida de potasio, ¿ya? ¿Cómo? No. ¿Pero cuál? No. Pueden aparecer arritmias cardíacas, ¿ya? Pueden aparecer arritmias cardíacas. Entonces, cuando tenemos un paciente que está hipocalémico, ¿ya?, necesitamos corregir ese potasio, porque si no, ese paciente va a generar arritmias y me va a fibrilar, ¿ok? Los niveles normales de potasio en sangre van de 3,5 a 5,5 milimol por litro. Entonces, necesitamos mantener siempre los niveles de potasio en esos rangos, 3,5 a 5,5 milimol por litro, ¿ok? Bien, veamos primero, ¿verdad?, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Fíjense ustedes que en este esquema se representa ya una célula tubular, ¿ok? Esto de acá sería la luz tubular y esto es el vaso sanguíneo, ¿ya? La luz capilar, ¿ok? Entonces, tenemos acá ya el bicarbonato que se pierde, ¿ya?, que se pierde por la orina, tiene que reaccionar con los iones de hidrógeno que también son, ¿verdad?, expulsados por una bomba en la célula tubular. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando reacciona el bicarbonato con el ion de hidrógeno, me va a formar este compuesto que es ácido carbónico. Ese ácido carbónico posteriormente se va a
disociar gracias a la acción de una enzima que se llama anhidrasa carbónica. ¿Y qué va a ocurrir? Me va a formar dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? El agua, acá se representa como que si fuese el agua el que se va hacia el interior, pero no. Lo que se va hacia el interior es el dióxido de carbono, por si acaso. ¿Por qué? Porque es un gas y difunde con mucha facilidad. Y el agua, producto, ¿verdad?, de la acción de la anhidrasa carbónica, esa agua, ¿para qué va a servir? ¿Para qué sirve el agua que queda ahí? En la luz tubular. ¿Qué ocurre con esa agua? ¿Se reabsorbe? ¿Qué pasa con el agua? ¿Se elimina? ¿Y qué forma? Sirve para formar la orina. ¿Ya? Esa agua que está ahí sirve para formar la orina. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? El glomérulo elimina ese bicarbonato, ¿verdad? Y tiene que reaccionar con estos iones hidrógenos, ¿ok? Y de esa forma, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Nosotros podemos perfectamente, ¿verdad?, producir agua y dióxido de carbono. Ahora, existen acuaporinas acá, y esas acuaporinas también van a incorporar agua, ¿ya? Porque el agua igual se tiene que reabsorber, ¿ya? Porque recordemos que estamos en el túbulo contorneado proximal. ¿Y qué ocurre en el túbulo contorneado proximal? Fíjense, hay reabsorción de agua también. Entonces ahí hay acuaporinas. Pero cuando yo inhibo a la anhidrasa carbónica, el agua, ¿verdad?, que está ahí en el compartimento luminal, no se va a reabsorber y se va a ir por, ¿dónde? Por la orina, ¿ya? Y de esa manera, si nosotros ya inhibimos a la anhidrasa carbónica, vamos a impedir ya esa reabsorción de agua, ¿hacia dónde? Hacia la luz capilar. Entonces la anhidrasa carbónica esa enzima participa en la formación de agua, ¿verdad? Tanto a nivel intracelular, fíjense que hay una anhidrasa carbónica intracelular y una que está intraluminal, ¿ya? Inhibiendo la anhidrasa carbónica, ¿verdad?, vamos a promover la pérdida de agua. ¿Qué ocurre? ¿Ya? La anhidrasa carbónica no solamente la encontramos en las células tubulares renales, también la vamos a encontrar en células epiteliales de los plexos coroideos. ¿Y para qué podríamos tener anhidrasa carbónica en el epitelio de los plexos coroideos? Para formar el líquido cerebroespinal, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y en qué condiciones patológicas un paciente puede tener exceso de líquido cerebroespinal? Hidrocefalia. Cuando el paciente tiene hidrocefalia, se dan, como tratamiento, se administran inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Ya? ¿Para qué? Para disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, donde hay anhidrasa carbónica, hay formación de agua. ¿Ok? En el caso de la acetazolamida, yo acá puse 4 fármacos, pero el que vamos a mencionar y es el que más utilizamos, ¿verdad?, que es la acetazolamida, ¿ya? Entonces inhibe a la anhidrasa carbónica que está en la membrana luminal, pero también a la que está dentro del citoplasma de la célula tubular, ¿ya? Disminuyendo así la producción, fíjense, ya de, en este caso, es del ácido carbónico, ¿ya? Disminuye, por ende, la reabsorción de sodio y de esa forma se pierde agua. Ahora, ojo, el efecto diurético que tiene la acetazolamida es muy bajo, ¿ya? Porque, si ustedes se dan cuenta, en realidad lo que hace, trabaja más sobre el metabolismo del bicarbonato. Entonces, el efecto diurético es muy bajo, ¿ya? Por eso se utiliza más en pacientes que tienen aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos y también en pacientes que tienen, por ejemplo, glaucoma. ¿Por qué? Porque tienen exceso de humor acuoso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese tipo de patologías vamos a utilizar la acetazolamida, ¿ya? Pero si ustedes tienen un paciente que tiene retención de líquido, o ese paciente tiene edema pulmonar, tiene efusión pleural, o tenga ascitis, ¿ya?, no van a utilizar acetazolamida porque en realidad no va a funcionar. El efecto diurético que tiene es muy bajito. ¿Ok? ¿Se entiende? Para eso existen otros, ¿ya? Pero yo les presento este diurético que actúa a nivel, ¿verdad?, de la síntesis de líquidos. Profe, ¿cómo se relaciona la disminución de la reabsorción del sodio con
En realidad lo que hace es que si no hay reabsorción de sodio, ¿dónde se va a quedar el sodio? ¿En qué espacio? Ya. En el lumen, ¿verdad? Ya. Y si se queda en el lumen, ¿qué hace el sodio? Atrae más agua. ¿Ya? Entonces, es eso lo que hace. Piensen, cuando están estudiando los diuréticos, piensen que donde está el sodio va a traer agua. Si el sodio no se reabsorbe, significa que está en el lumen. Y si el sodio se reabsorbe, significa que está ¿dónde? En el capilar. ¿Ya? ¿Y qué pasa si reabsorbemos exceso de sodio? ¿Qué pasa con la presión arterial? Aumenta, ¿no? Porque aumenta la volemia, ¿verdad? Entonces, donde hay sodio, hay agua. Donde hay azúcar, glucosa, hay agua. ¿Okay? Donde hay proteínas, también, porque recuerden que las proteínas mantienen los volúmenes justamente por este efecto de los, ¿cómo se llama? La reacción de agua, ¿ya? Entonces, ahí eso lo expliqué. No suele utilizarse como diurético, ¿ya? Lo que sí ocurre es que se pierde bicarbonato, ¿ya? Y al perder bicarbonato, ¿ya? ¿Qué va a prevalecer? Va a prevalecer el hidrogenión. Y eso hace que, ¿verdad?, el paciente pueda desarrollar algún grado de acidosis, ¿ya? Pero lo más importante para este tipo de fármaco, la acetazolamida, es para este tipo de indicaciones, ¿ya? Ahora, por ejemplo, no se recomienda usar con estos otros diuréticos, ¿ya? Debido a que, si ustedes se fijan, este fármaco promueve la pérdida de estos solutos. Y cuando veamos estos otros diuréticos, se van a dar cuenta que se pierden también estos otros solutos. Se pierde bicarbonato, se pierde potasio. Entonces, ya si nosotros combinamos dos diuréticos de estas características, el paciente me puede generar, por ejemplo, una hipocalemia, ¿ya? Porque va a perder demasiado potasio. ¿Se entiende? Las dosis que se utilizan, miren, la acetazolamida, la presentación comercial que ustedes van a encontrar es de 250 miligramos y estas son las dosis que se utilizan, ¿ya? En todas las especies, ¿ok? Cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas y si se encuentran por ahí un SID es cada 24 horas, ¿ok? Bien, vamos como de los diuréticos más suaves, ¿verdad? A los diuréticos más complejos, ¿ok? El mannitol, a pesar de ser un diurético suave, entre comillas, a mí me parece que es un diurético muy complejo porque promueve la pérdida de muchos solutos, ¿ya? El mannitol, como es un azúcar, ¿qué hace? Es que los diuréticos móticos es como son como distintas distinciones con los inhibidores del AC. Sí, tienen otro mecanismo. Tienen otro mecanismo. Por ejemplo, eso es justo lo que voy a explicar ahora. Aquí, si se fijan, el mecanismo de acción de estos es que, como son azúcares, el mannitol es un azúcar, van a traer agua. Entonces, el efecto va a ser un efecto osmótico. ¿Ya? Por eso pongo este GIF de la ósmosis. Recuerden que en la ósmosis el agua se mueve de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración de solutos. Si, por ejemplo, ustedes acá, en este recipiente, ponen mucha azúcar, el agua se va a desplazar hacia donde hay más azúcar. Si ponen acá sal, el agua se va a desplazar a donde hay más sal, ¿ok? Y si no, es fácil, ustedes hagan el ejercicio, coloquen una naranja en un recipiente y ese recipiente lo llenan de agua, pero lo saturan en azúcar. Pero así que tengan más azúcar que la misma naranja, ¿ya? ¿Y qué va a pasar después de horas, un par de días? La naranja se va a deshidratar y se va a chupar, se va a secar. ¿Por qué? Porque el agua se va a mover del compartimento que tiene menos azúcar a donde hay más azúcar. Ahora, si le ponen un par de cucharadas de azúcar al agua donde ponen la naranja se va a hinchar de agua, ¿ya? Entonces, los diuréticos osmóticos atraen agua, ¿ok? Eso es lo que hacen, atraen agua. ¿Cómo? Desde el espacio tisular hacia el espacio intravascular. Por ejemplo, el diurético osmótico, ustedes lo ponen endovenoso, ¿ya? ¿Y de dónde va a traer agua? De los tejidos. Por ende, ¿en qué situaciones lo podríamos utilizar? Cuando hay un edema en tejidos. Si el paciente tiene un edema, ustedes colocan el diurético osmótico endovenoso, como el diurético va a estar circulando por el torrente sanguíneo, ¿qué va a ocurrir? El agua va a ir desde el tejido hacia el interior del vaso sanguíneo, porque es donde está el diurético osmótico. ¿Se entiende?
Por eso el diurético osmótico se utiliza en los edemas cerebrales. Y es efectivo, muy efectivo en pacientes que tienen TEC y tienen un edema cerebral. Ustedes ponen el diurético osmótico, como circula por la sangre, eso hace que el edema reduzca. ¿Ya? También sirve para reducir el edema pulmonar. ¿Ok? Cuando el edema está en el tejido, ustedes pueden reducir el edema utilizando este tipo de diuréticos. ¿Cuál es el problema? El problema es que fíjense que aumenta la excreción de sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato y iones fosfato. ¿Ya? Entonces, se van junto con el agua. Entonces, eso les puede traer consecuencias metabólicas severas. ¿Ya? En lo personal, y la segunda parte lo vamos a ver, yo evito el uso del manitol y prefiero utilizar cloruro de sodio hipertónico al 7,5 o al 10%. ¿Ya? Tiene el mismo efecto osmótico, con la ventaja que no me hace perder tanto electrolito. ¿Ya? Entonces, si tienen que elegir, elijan una solución hipertónica de cloruro de sodio o una solución concentrada, ¿ya? Porque van a tener menos consecuencias metabólicas. Es más fácil conseguir el manitol, es más barato, es verdad, ¿ya? Pero queda más para la escoba el paciente. Se va entendiendo lo que voy explicando, ¿verdad? Eso es lo que necesito, que ustedes vayan como asociando a lo que ocurre clínicamente en el paciente. Y esto es transversal, por si acaso, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, se fijan las dosis, estas son las dosis que se usan, ¿ya? Fíjense en un detalle. Los bovinos, en bovinos se utilizan ya de 1 a 3. Voy a revisar esto porque me parece que es de 1 a 3 gramos, no miligramos. Lo voy a revisar, ¿ya? Porque si se dan cuenta, la otra especie, la unidad es en gramos, ¿ya? De hecho, el manitol viene al 20 o al 15%. Esta es la que generalmente se consigue acá, ¿ya? Y los volúmenes que van a administrar son volúmenes gigantes, ¿ya? Por ejemplo, solo para que hagamos un pequeño ejercicio de cómo calcular un manitol. Díganme cualquier peso de un animal. ¿Cuánto? 4 kilos. Imagínense un perro de 4 kilos. Es una cosa minúscula, ¿verdad? Diminuta, así, pero un hipoperro, ¿ya? 4 kilos mi paciente, ¿ok? Imagino un chihuahua mostrando los dientes. Bueno, ¿ya? ¿Qué dosis quieren usar de manitol? ¿1 gramo? ¿2 gramos? ¿0,5 gramos? Elijan. 0,5 gramos. Ya. Vamos a utilizar 0,5 gramos kilo. Esto equivale a, en miligramos, ¿cuánto sería? Ya, esto tienen que hacerlo así en un segundo. ¿Cuánto es 0,5 gramos en miligramos? Van 3 segundos ya. ¿Cuántos miligramos son 0,5 gramos? ¿Cuánto? Con seguridad. Dígalo. Valentina dice que 500. ¿Están de acuerdo? 500. 500 miligramos, ¿verdad? 500 miligramos kilo es la dosis. La concentración, ¿a cuánto viene? 15%. ¿Cuál es la concentración? 150 ¿qué? ¿Apellidos? ¿Miligramos kilo? Viene 150 miligramos ml. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le va a dar? ¿Qué volumen le da eso? Sería 4 kilos por 500 miligramos partido 150 miligramos ml. Kilos se van, miligramos se van, me quedan ml. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto? 13,3 ml. Ese es el volumen de manitol que van a administrar a una cosa que es así de 4 kilos. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta y hacen sus cálculos, los volúmenes son altos, ¿ya? Imagínense que ese perro, en vez de pesar 4 kilos, pesa 40 kilos. Van a utilizar 133 ml, ¿ya? De manitol. No se sorprendan de esos cálculos. Se pasan con bomba de infusión, por si acaso,
¿Ya? Y se pasan en 15 minutos. Bueno, eso después lo vamos a ver más adelante cuando veamos emergencia en quinto año. ¿Ya? Pero los volúmenes, cuando uno calcula, los diuréticos osmóticos son altos. ¿Ok? Practiquen las unidades, porque eso tienen que manejarlo, pero ya los miligramos, los gramos, ya los microgramos, eso tienen que manejarlo a la perfección. La alternativa al manitol sería, y lo vamos a ver, el cloruro de sodio al 7,5 o al 10%, que son soluciones hipertónicas. ¿Ya? Hipertónicas porque aumentan el tono vascular, dado que atraen agua. Lo mismo que hace el manitol, por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo? No, porque pones volúmenes pequeños. Sí, usas volúmenes pequeños. Ahora, ¿en qué situaciones vamos a utilizar el manitol? Fíjense que aquí ya tenemos edemas mucho más importantes, clínicamente hablando, edemas más severos. Tenemos un síndrome de hipertensión intracraneal, por ejemplo, en un paciente que tiene edema cerebral, síndrome de hipertensión intraocular, si el paciente tiene glaucoma post-trauma, o si tiene una enfermedad renal aguda, ¿verdad? Donde puede tener retención de líquidos, ¿ya? Entonces, en edemas que son de amplio calibre, en tejidos, podemos utilizar los diuréticos osmóticos porque atraen esa agua. El agua, ¿y qué van a hacer con el agua? Pum, la van a eliminar, van a promover su eliminación, ¿ya? La acetazolamida acá no va a hacer absolutamente nada, ¿ok? Quizá por acá podría, pero en realidad la acetazolamida más que eliminar el líquido acá va a inhibir la producción de humor acuoso, pero necesitamos agregarle un segundo diurético para que pueda actuar. ¿Cuál es la principal RAM de este tipo de fármacos? La hiponatremia, ¿ya? Deshidratación, cefaleas por deshidratación, puede haber náuseas y vómitos por deshidratación. ¿Por qué? Porque te arrastra, ¿verdad?, toda esta cantidad de solutos, ¿ok? No solamente pierdes agua, pierdes cloro, pierdes potasio, pierdes magnesio, pierdes bicarbonato, ¿ok? Entonces, las consecuencias metabólicas que trae consigo el manitol son severas, ¿ya? A mí lo personal no me gusta, pero si es lo que hay, bueno, mi abuela decía, el que no tiene a su mamá se conforma con su abuela. Nada que hacer, ¿ok? Tienen las dosis. Insisto, acá eliminen el miligramo porque es gramo kilo, ¿ok? Es gramo kilo. 3 miligramos no le va a hacer nada, menos una vaca. Miren que les estoy mostrando un solo fármaco por grupo. ¿Ya? El más importante, por ahora. ¿Ya? La furosemida. Es un diurético que actúa a nivel del asa de Henle. Entonces, vimos los inhibidores de la anhidrasa, ¿verdad?, carbónica, y vimos los osmóticos. Ahora ya vamos a empezar a ver bombas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ya? La furosemida actúa a nivel del asa de Henle. Esto, imagínense que es una célula tubular, pero del asa de Henle, ¿ya? Insisto, la luz tubular y el espacio capilar. Y acá ustedes tienen una bomba, que fíjense que esa bomba lo que hace, ¿verdad?, es que por ejemplo, incorpora sodio, cloro y potasio, ¿ya? Esa bomba que está ahí mueve sodio, cloro, potasio. ¿Y qué hacen estos fármacos? Inhiben esta bomba, de manera que, ¿hacia dónde se mueve el sodio, cloro y potasio en esta bomba? ¿De dónde a dónde se mueve? De la luz tubular hacia el citoplasma de la célula tubular, y después, por otro mecanismo, va a llegar a la sangre. Pero si yo inhibo esta bomba, ¿qué va a pasar con el sodio, el cloro y el potasio? ¿Se van a quedar dónde? En la luz tubular, y se va a perder. Y si se pierde el sodio, ¿quién se va a ir con el sodio? El agua. Pero lamentablemente se nos va a ir también el potasio. Por ende, este tipo de fármaco ya les está diciendo, ¿verdad?, que arrastran potasio, ¿ya? Y quiero que lo destaquen ahí, lo pongan y se lo memoricen, que se lo tatúen si quieren. Pero la furosemida es el fármaco que se conoce principalmente, bueno, además de ser un diurético, por ser un perdedor de potasio, ¿ya? Y esto lo vamos a ver después en medicina interna.
¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen un paciente con edemas, ¿ya? Y ustedes le hacen un perfil bioquímico, le miden los electrolitos y tiene el potasio por debajo de los 3,5 milimol por litro, ni se les ocurra utilizar furosemida para el edema. ¿Por qué? Porque le va a hacer perder más potasio y ese paciente puede estar con debilidad muscular, con arritmias. ¿Ok? Este fármaco está contraindicado en situaciones de hipocalemia, ¿ya? Es la principal observación que siempre hacemos cuando usamos la furosemida, por si acaso. ¿Ok? Así que, ojo con eso. Lo que usted dijo fue que ya hay fármacos, o sea, ya como en este caso, que como que hacen que estos electrolitos queden en la luz tubular y ahí se reabsorban y ahí Sí. son eliminados. Sí, porque si ustedes revisan, siempre cuando estén estudiando esto, al ladito pongan el esquema de la nefrona. ¿Ya? Al ladito tengan siempre el esquema de la nefrona. Porque ustedes van a ver que los electrolitos que hacen van hacia el espacio tubular, al espacio de Bowman, porque se filtran, y luego los fármacos van a actuar a nivel de las bombas, intentando, impidiendo, que los solutos se reabsorban. ¿Ya? Porque mencioné al principio que cuando los solutos son filtrados al espacio de Bowman, van por el túbulo contorneado proximal y lo que se necesita, lo que el cuerpo necesita que hace, lo reabsorbe. ¿Ok? Pero estos fármacos inhiben a estos mecanismos de reabsorción. ¿Para qué? Para que se pierda el sodio y se arrastre el agua. Y de esa forma, ¿verdad?, se genera este efecto diurético. ¿Ok? Entonces, siempre cuando estén estudiando cada mecanismo, tengan al ladito el esquema de la nefrona. Y tengan este esquema. Ese es el esquema que ustedes tienen que ir revisando. Ahí se filtraron los solutos y acá se está reabsorbiendo el agua. Solo que la furosemida actúa acá. ¿Por qué? Porque actúa en el asa de Engle. Es un diurético del asa, actúa a este nivel, en la rama descendente del asa de Engle. ¿Ok? Porque la bomba sodio, cloro, potasio, no se encuentra acá, se encuentra solamente acá. Y ese fármaco, por eso actúa a ese nivel. Perfecto. Perdón, acá y acá no hay bomba sodio, cloro, potasio. Por ende, la furosemida no va a actuar ni acá ni acá, solamente actúa donde está la bomba. ¿Sí? Todos los diuréticos de asa tienen el mismo mecanismo de Sí, acción, o sea, todos. ocupan- Todos inhiben a la bomba sodio, potasio, 2-cloro. Profe, dice de la normalidad, así que... ¿Y cómo? Eso es la normalidad. Y las flechitas de ahí significan que el sodio se está reabsorbiendo. Acá, pero esta es la rama ascendente. El sodio se está absorbiendo. A ver, y eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Acá actúa la furosemida. O sea, y todos los diuréticos del asa. ¿Ok? En la normalidad, lo ideal es que esos solutos se reabsorban y el agua se reabsorba. Pero si yo necesito perder agua, bloqueo los mecanismos de reabsorción. Así de simple. Nada de otro mundo. ¿Ok? ¿Y la contraindicación en qué era? Hipocalemia, la principal contraindicación para el uso de la furosemida es el paciente hipocalémico, ¿ya? Dado que son fármacos, ¿ya? Fíjense ustedes, acá está, pacientes alcalóticos, hipocalémicos o pacientes deshidratados. Evidentemente, si un paciente está deshidratado, no le van a poner un diurético, porque lo van a deshidratar más, ¿verdad? ¿Ok? Si el paciente está alcalótico, tampoco lo van a usar porque en estos casos, ya, ¿qué hace la furosemida? Produce, bueno, pérdida de bicarbonato. ¿Por qué están contraindicados en los pacientes con alcalosis? Si se pierde sodio, debe ser acidosis, no alcalosis. Debe ser acidosis. ¿Ya? Lo voy a buscar, pero mi lógica me dice que es acidosis. Piensen que si el paciente, por efecto de la furosemida, pierde bicarbonato, eliminación intensa de bicarbonato, el paciente te está quedando acidótico, ¿verdad? Y más encima está haciendo que se elimine el sodio, que es un ion, ¿verdad? Que alcaliniza, entonces el paciente está alcalótico, por ende no lo vas a usar en pacientes acidóticos. ¿Ya? Acá corríjanlo. Creo que es porque puede empeorar la alcalosis. Sí, pacientes que ya tienen alcalosis pueden empeorarla. Pero ¿de qué manera la podría empeorar? Se supone que el paciente que tiene alcalosis tiene exceso de bicarbonato. Se equivocó, Chelsea. Y acá lo estás perdiendo.
Por eso yo creo que es más un error de tipeo. Igual lo voy a revisar. Lo voy a revisar y el jueves, como tenemos taller, se lo voy a explicar. Ahí tienen los usos clínicos, síndromes nefróticos, edemas. Ya fíjense que la intensidad del edema acá es un edema intenso, no así con cuando usamos acetazolamida, ya, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Así que son edemas mucho más intensos, al igual que el manitol, ya, edemas que vale la pena utilizar un diurético. Profe, dice que es como el más potente de todos los tipos ¿Perdón? de los diuréticos que... ¿El más potente? No. Es que en realidad no es que sea más ni menos potente. Yo diría que, por ejemplo, el manitol es un diurético potente, ¿ya? Pero yo creo que en realidad el efecto diurético, si es potente o no, depende mucho de la dosis. De la dosis que vayas a utilizar. Estamos claros que la acetazolamida sí es un diurético débil. De eso sí estamos súper claros. Ahí tienen las dosis que se utilizan en las distintas especies para la furosemida. Atrás, donde estaba esa previsión de esa asa de M, loop y rama ascendente, supongo, ¿qué es loop? El loop es la vueltecita que hace... Bajando y Sí, después rama ascendente. sí. El loop es la vuelta que hace el asa de L cuando cambia en descenso y después va en la U. Esa U que se forma, ese es el loop. ¿Ya? Entonces, hemos visto inhibidores de la anhidrasa carbónica, que son diuréticos débiles, en realidad participan más en la disminución de la producción de humor acuoso y de líquido cefalorraquídeo. Hemos visto los diuréticos osmóticos, como el manitol, ¿verdad?, que atraen agua per se, pero la consecuencia principal es que eliminan muchos solutos, ¿ya?, y me trae consecuencias metabólicas graves. Hemos visto los diuréticos que actúan a nivel del asa, que en el asa de L tenemos esta bomba sodio, potasio, 2-cloro, que si le inhibimos, ¿verdad?, evitamos la reabsorción de sodio, por ende la reabsorción de agua. Y ahora vamos a ver un diurético que actúa sobre una bomba más simple que es la de sodio-cloro, que son los tiacídicos, ¿ya? Tiacídicos por su estructura química, y el fármaco por excelencia acá es la hidroclorotiacida, ¿ya? Esa bomba, ¿ya?, cotransportadora, si se fijan como es cotransportadora, ¿verdad?, se reabsorbe sodio y se reabsorbe cloro. Si la bomba fuese contratransportadora, uno entra y el otro sale, ¿ok?, como un mecanismo de antiporte, pero en este caso es un mecanismo de sinporte. ¿Por qué? Porque los dos entran o los dos salen, pero van en la misma dirección. En el caso de la bomba sodio-cloro, sodio-potasio 2-cloro también es cotransportadora. Los tres elementos van en la misma dirección. La hidroclorotiazida, ¿verdad?, actúa en el túbulo contorneado distal, pero en la porción inicial del túbulo contorneado distal, porque en esa zona, ¿verdad?, en el túbulo contorneado distal, donde está comenzando el túbulo contorneado distal, ahí se expresa mayormente este canal de transporte, ¿verdad?, sodio-cloro, ¿ya? Ese canal de transporte, ¿ya?, este sistema de transporte no lo van a tener ni en el asa de Engle ni en el túbulo contorneado proximal, solamente en el túbulo contorneado distal, en la porción inicial del túbulo contorneado distal, ¿ya? Y el mecanismo es el mismo. Si yo inhibo el mecanismo que reabsorbe sodio, ¿verdad?, no voy a reabsorberlo, por ende el sodio se queda atrapado ¿dónde? En la luz tubular y se va junto con el agua, ¿ya? Eso hacen todos los diuréticos, mueven agua. Algunos lo hacen jugando con las bombas, con los iones, y otros lo hacen por mecanismos osmóticos, los que son natriuréticos y los que son osmóticos, respectivamente. Eliminan sodio, cloro, pero también eliminan potasio, ¿ya? Y fíjense que van a generar una hiperosmolaridad urinaria. ¿Qué quiere decir esto? Van a concentrar la orina, ¿ya? Porque se pierden tantos solutos que se concentra la orina, ¿ya? Va a ser una orina mucho más hiperosmolar. ¿En qué situaciones se utilizan en este tipo de edemas? ¿Ya? Hipertensión arterial, ¿verdad?, para reducir la hipertensión en pacientes
¿verdad? Cardiópatas. Por eso el paciente cardiópata necesita muchas veces un antihipertensivo, por ejemplo, no sé, un propanolol, atenolol, losartán, enalapril. ¿Conocen esos fármacos? ¿Lo han escuchado? ¿Y conocen a alguien que tome, por ejemplo, hidroclorotiazida? ¿O alguien que tome acetazolamida? ¿O furosemida? Si ustedes conocen a una persona o un paciente cardiópata, ¿verdad? Estadio avanzado, son pacientes que toman diuréticos y toman también antihipertensivos. ¿Por qué? Porque es pacientes que retienen mucha agua y por ende hay hipervolemia y hay hipertensión. Entonces, la diuresis, ¿verdad? Eso reduce la hipertensión, ¿ya? Porque pierde agua y disminuimos el volumen de sangre, ¿ya? Y disminuimos obviamente la resistencia vascular. Profe, la proteína cotransportadora de sodio y cloro, ¿por qué esta situación? Porque también se pierde, porque cuando uno revisa estos mecanismos, ya estos mecanismos de transporte, hay, por ejemplo, en este caso, solamente está figurando la bomba que transporta sodio y cloro, ¿ya? Pero muchas veces puede influir sobre bombas que también transportan potasio. La mayoría de estas bombas, cuando tú las inhibes, también pierdes potasio, ¿ya? La gran mayoría. De hecho, todos ellos, todos los que hemos visto hasta ahora, son perdedores de potasio, ¿ya? Dice que promovía como Pero de calcio. Sí. Promueven la absorción de calcio. Pero pierden potasio. De hecho, acetazolamida, hidroclorotiazida, furosemida, son fármacos perdedores de potasio, ¿ya? Por ende, van a tener mucho ojo, mucho cuidado de utilizarlo en pacientes hipocalémicos, ¿ya? No necesariamente. Ahora vamos a revisar otro tipo de fármacos que son ahorradores de potasio, ¿ya? ¿Qué más ocurre? ¿Ya? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, en estos pacientes, ¿verdad? No podemos utilizar, bueno, se puede utilizar este tipo de diuréticos si el paciente tiene una comorbilidad. Es decir, además de tener edema, ese paciente, no sé, crónicamente se ha descrito que tiene urolitiasis. Y sus urolitos son por oxalato de calcio, ¿ya? ¿Por qué? Porque como reabsorben el calcio, si se reabsorbe el calcio, ahora, ¿hacia dónde se va el calcio? ¿Hacia dónde se iría? Si hay reabsorción, si se promueve la reabsorción de calcio, ¿hacia dónde se iría finalmente el calcio? A la sangre, ¿verdad? Y yo lo puedo utilizar perfectamente en pacientes que tienen nefrolitiasis por oxalato. ¿Por qué? Los oxalatos de calcio se van a formar cuando el calcio está en la orina. Acuérdense de la fisiopatología de la urolitiasis. Uno de los componentes importantes, ¿verdad?, es el aumento de los solutos, ¿verdad?, que se van a concentrar y van a formar los urolitos. ¿A quién le tocó hablar de urolitiasis en fisiopato en sus seminarios? ¿Se acuerda, verdad? Hay inhibidores de urolitos, tienen que acordarse. No así. El paciente no va a permitir que uno se acuerde más o menos. ¿Ya? Los componentes de la fisiopatología de la urolitiasis está, uno, los solutos por una parte, la gran cantidad de solutos, los inhibidores de la agregación de los solutos, el pH también va a influir, ¿ya? Si juntamos estos tres, tenemos un cálculo. Entonces, nosotros podemos promover la reabsorción de calcio y evitamos que se sigan formando cristales de oxalato. ¿Y por qué menciono esto? Porque los cristales de oxalato de calcio son de los más comunes en perros y gatos, sobre todo en perros, ¿ya? Los de estrubita y de oxalato de calcio son los cristales más comunes que puede haber. ¿Y alguien tiene una idea de qué tan común es sedimento urinario y los cálculos urinarios en perros y gatos? Muy común. Muy común. Y en personas, sobre todo los que toman Coca-Cola. Yo. Monster, sí, ¿es verdad? ¿Ya? Sí. Estos fármacos no solamente actúan sobre estos blancos, sobre estos targets que serían las bombas sodio-cloro,
sino que también pueden actuar sobre otras células, ya en otros sitios. Y lo que hacen es que disminuyen la tolerancia a la glucosa y eso hace que aumente la glicemia en estos pacientes, ¿ya? Pero no es que aumenten la reabsorción de glucosa, es que actúan a nivel pancreático, ¿verdad? Por ende no los podemos usar tampoco en pacientes que sean diabéticos o que tengan pancreatitis, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos pacientes ya tienen una tolerancia a la glucosa reducida y estos fármacos también actúan a ese nivel, así que hay que tener ojo cuando ustedes vayan a prescribir este tipo de fármacos de manera crónica y el paciente más encima diabético, están sonados. Puede que el paciente tenga nefrolitiasis por oxalato, pero si es diabético, busquen otra opción, ¿ya? Esto es como un ajedrez, la farmacología. Uno tiene que elegir la jugada según las condiciones del tablero, ¿ya? Ese es mi café, ¿verdad? Ok. Tienen la dosis de la hidroclorotiazida. ¿Ya? Y finalmente de la primera parte, son 3 partes, ¿ya? Para culminar, cerrar el tema de los diuréticos, tenemos los ahorradores de potasio, porque tanto la acetazolamida es poco lo que hace, pero la hidroclorotiazida, la furosemida, el manitol, el paciente pierde mucho potasio. Si tenemos un paciente hipocalémico, yo no puedo utilizar ninguno de los anteriores, entonces necesito elegir otro. Y ahí tengo principalmente estos dos, la espironolactona, me falta la amilorida, ¿ya? Que también se utiliza con mucha frecuencia. Se lo escribo acá, no se preocupen. Amilorida. ¿Ok? Amilorida. Son los dos diuréticos ahorradores de potasio más comunes en la clínica diaria, ¿ya? Espironolactona y amilorida, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen estos fármacos? Inhiben la acción que tiene la aldosterona, ¿ya? Acuérdense que cuando se desencadena la cascada renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? La aldosterona, ¿con qué finalidad se activa esa cascada, Valentina, ya que me volteo a ver? ¿Cuál es la finalidad del sistema de renina, angiotensina, aldosterona? Es muy simple la pregunta. Un mecanismo de compensación. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Aumentar la presión y aumentar la volemia. ¿Ok? Y si yo inhibo a la aldosterona, ¿qué va a ocurrir? Disminuir la presión. ¿Y por qué disminuir la presión? Porque el agua se está perdiendo. Porque hay hipovolemia, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, si yo inhibo a la aldosterona, voy a perder más agua. Voy a perder más sodio y voy a disminuir la reabsorción de agua a nivel tubular. Y ese es el mecanismo diurético. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se pierde potasio? Porque yo no estoy actuando sobre ninguna bomba. Con la espironolactona y con la amilorida yo no actúo sobre sistemas de transporte, sobre bombas. Actúo sobre una hormona, que es la aldosterona. ¿Ya? Entonces, los inhibidores, ¿verdad? Los ahorradores de potasio actúan sobre los receptores de aldosterona, ¿ya? O receptores de mineralocorticoides, que la aldosterona es un mineralocorticoide, ¿ya? Entonces son antagonistas de estos receptores de mineralocorticoides. Por eso se llaman MRA estos fármacos, ¿ya? Son los MRA o antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. ¿Y qué hace la aldosterona? Fíjense ustedes, todo lo que hace la aldosterona, activa canales de sodio, bla 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 bla. Todo lo que ustedes tienen ahí, la finalidad es, la aldosterona es reabsorber sodio a nivel tubular, reabsorber agua a nivel tubular, sobre todo en el túbulo contorneado distal, ¿ya? Por eso yo les decía que el paciente, ¿verdad?, puede reabsorber agua, puede reabsorber potasio, sí o sí, cuando actúa la aldosterona. Sin aldosterona eso no ocurre en el túbulo contorneado distal, el agua se va. Pero si el paciente está deshidratado, oye, ¿sabes que en la última patita antes que salga de la nefrona, revisemos, si nos falta agua, bueno, allá
en el túbulo contornado distal que la aldosterona se encargue ahora de retenernos lo que queda de agua y que se forme menos orina. ¿Ya? O sea, es que me enredé con lo último y o sea, inhibe la aldosterona para O sea, aumentar el bulimia, no, para disminuir la bulimia. disminuir. Piensa, mira, acá está la respuesta. Acá está la respuesta, Natalia. O sea, es como al otro lado en el esquemita. Tienen que entender esto primero. ¿Ya? Esto es de entender. Si ustedes, por eso la base de la farmacología es la fisiología. Si ustedes entienden la fisiología, van a asumir que es lo fisiopatológico y lo farmacológico. ¿Verdad? Fíjense ustedes, si al riñón le está llegando, ¿verdad?, poco volumen de sangre o baja presión, es decir, hay una señal de hipoperfusión, ¿verdad?, las células yuctaglomerulares van a secretar la renina. La renina va a catalizar, ¿verdad?, el angiotensinógeno que está en el hígado y lo va a convertir en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a circular por el torrente sanguíneo y cuando pase por el pulmón esa sangre, la enzima convertidora de angiotensina va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene muchos efectos, bla, 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 y uno de ellos es decirle a la corteza adrenal, ¿ya? Esto es un esquema de humanos, por eso se llama suprarrenal, pero en animales es adrenal, ¿ya? A la corteza adrenal le va a decir, oye, en realidad ni siquiera es la corteza, porque sería a nivel de la médula, ¿ya? Secreta mineralocorticoides, ¿ya? Porque en la corteza se va a producir más cortisol, ¿ya? Secretan mineralocorticoides, y uno de esos mineralocorticoides sería la aldosterona. ¿Y qué va a hacer la aldosterona? A nivel de los túbulos contorneados distales, fíjense, reabsorbe sodio, reabsorbe agua, cloro también lo hace en menor proporción para formar cloruro de sodio, y bueno, pierde potasio, perdón, hace perder potasio, ¿ya? Pero es muy poco lo que hace de pérdida de potasio. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo un fármaco que inhiba a la aldosterona? ¿Qué va a ocurrir si ustedes ven este esquema? Lo contrario. ¿Y qué sería lo contrario? Que no reabsorción de sodio, por ende el sodio va a estar ¿dónde? En el túbulo. ¿Y con quién se va a ir el sodio junto con? El agua. Y va a tener un efecto diurético. ¿Y qué va a pasar con el potasio? Se va a reabsorber, se va a ir para el lado contrario. Por eso es un ahorrador de potasio. ¿Ya? Porque permite la espironolactona y la amilorida reabsorber el potasio. Entonces, si ustedes tienen un paciente hipocalémico con edemas, ok, no puedo utilizar furosemida, tampoco puedo utilizar hidroclorotiazida, tampoco puedo utilizar manitol. Utilicemos espironolactona o utilicemos amilorida. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se imaginaron así la farmacología? Es así. De hecho, esto ni siquiera es farmacología, esto es terapéutica, acuérdense. ¿Ya? La farmacología es muy molecular, pero no, ¿para qué? Es eso, ¿ya? Entonces, moraleja. Esta semanita, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tener al ladito sus esquemas de fisiología y van leyendo un mecanismo de acción, pero antes revisan la fisiología. ¿Ya? Lo mismo cuando estén revisando los receptores alfa, beta, revisan primero la fisiología y después leen la farmacología. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, la espironolactona, los usos son muy similares. Hipertensión arterial, pero en pacientes hipocalémicos. Esa es la ventaja. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si el paciente es normocalémico? ¿Puedo utilizar espironolactona? Si el paciente está normocalémico, Va a aumentar. ¿qué va a ocurrir? Lo voy a tener hipercalémico después. Entonces no utilizo espironolactona. ¿Se entiende? Solo se utilizan cuando son Solo cuando el paciente está hipocalémico. Ah, Porque si no va a pasar lo contrario. Voy a reabsorber tanto potasio que ahora el paciente ya no va a tener 5,5 milimol por litro máximo, o lo va a tener con 6, 6,5 y voy a necesitar otros fármacos. ¿Ya? Y ahí cuando el paciente está hipercalémico el manejo es complejo, porque ahí puedes utilizar glucosa, gluconato de calcio, hay otros fármacos, ¿ya? Insulina, pero eso lo vamos a ver en medicina interna. Y
Y también en pacientes con hiperaldosteronismo. Pueden utilizar también, ¿ya? Esto. ¿Por qué? Porque es un inhibidor de la aldosterona. ¿Ok? Entonces, si el paciente tiene exceso de aldosterona, maravilloso, cae pero como anillo al dedo la espironolactona o la amilorida porque la vas a inhibir. ¿Ya? Así de simple. ¿Cómo se imaginan, si ustedes piensan en el esquema del sistema renina-angiotensina-aldosterona, qué signos clínicos puede tener un paciente con hiperaldosteronismo o síndrome de Cohn? ¿Qué signos clínicos puede tener? Son pacientes que pueden tener, por acá dijeron algo, hipertensión. ¿Por qué? Porque la aldosterona promueve la reabsorción de sodio y de agua y genera hipervolemia. Entonces el paciente con exceso de aldosterona va a estar reabsorbiendo tanto sodio y tanta agua que vamos a tener hipervolemia y va a estar hipertenso. ¿Ya? ¿Se entiende? La amilorida. ¿Ya? La amilorida, lo mismo, el efecto, ¿ya? Es el mismo. Es un inhibidor o un antagonista de los receptores de aldosterona, ¿ya? Y se utiliza en pacientes con hipertensión arterial y con insuficiencia cardíaca. Fíjense que disminuye la excreción de potasio, por ende, ¿verdad? Me retiene el potasio en la luz capilar, en la sangre, ¿ya? Y la dosis que se utiliza en todas las especies es de 0,1 miligramos kilo, ¿verdad? 2 veces al día, cada 12 horas, vía oral, amilorida. Y la espironolactona tengo la dosis ahí de 1 a 2 miligramos kilo bit per os. Per os o vía oral, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿ya? Fíjense el esquema. Ojo, cuidado se confunden con este esquema. Porque en este esquema, ¿ya? Observen que, ¿verdad? En este esquema, el vaso sanguíneo viene por acá, por fuera, a esta altura, y por este otro lado viene por este otro lado, por fuera de acá, por el lado derecho. Por ende, estos dos esquemas de acá, la luz tubular está hacia medial del esquema y la luz capilar está hacia lateral del esquema. Y por el otro lado, la luz tubular está hacia medial del esquema y la luz capilar hacia lateral. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque se supone que estos dos esquemas me están representando, ¿verdad? Esta parte, y vienen como por acá los vasos sanguíneos. Vienen por acá, por este lado. Por el lado izquierdo vienen los vasos sanguíneos, por eso la luz capilar está por el lado izquierdo. Y a este nivel, los vasos sanguíneos están por el lado derecho del esquema, por ende, la luz capilar va a ir por este lado. Aquí dice lumen, acá pónganle vaso sanguíneo. ¿Ya? ¿Ok? O sangre, como quieran ponerle. Blood, no sé. Como ustedes quieran. Sangre por sangre. Los vatos locos. Ya. Cuadrito resumen. Para cuando vayan a estudiar, ¿qué ocurre con los iones de carga positiva? ¿Qué ocurre con los aniones? ¿Verdad? Sobre todo, ¿ok? Son los principales, lo que más me interesa, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando utilizamos, por ejemplo, acetazolamida? ¿Qué ocurre cuando utilizamos furosemida? ¿Qué ocurre, verdad, cuando utilizamos... no, perdón, acá no es furosemida, acá sería manitol, porque es un diurético osmótico. ¿Qué ocurre si yo inhibo la bomba sodio-potasio 2-cloro que la inhibe la furosemida? ¿Qué ocurre si yo utilizo, por ejemplo, un tiacídico, como la hidroclorotiacida? ¿O qué ocurre cuando utilizo los MRA? ¿Ya? Sería, en este caso, ¿ya? Los, la amilorida y la espironolactona. ¿Ya? Este tipo de inhibidores no lo vimos porque no se usan en medicina veterinaria. ¿Ya? Solo vimos los MRA. Y el esquemita. Si ustedes después quieren, cuando están estudiando, se fijan, donde está el 1, ahí actúa ¿quién? La acetazolamida. Donde están los números 2, actúan ¿quiénes? Manitol. Donde están los números 3, acá en el loop, actúa ¿quién? La furosemida. Ahí.
Número 4, acá actúa la hidroclordiazida y allá al final actúa la espironolactona. Fíjense que ahí está actuando la aldosterona. Bueno, ahí mismo actúa la espironolactona y la amilorida, ¿ya? Inhibiendo al receptor donde se une la aldosterona. ¿Ya? Otro esquema resumen con lo que ocurre, los principales eventos, ¿verdad?, que ocurren con los distintos mecanismos de acción que tienen estos fármacos. ¿Ya? Las bombas, sodio, potasio, 2-cloro, ¿ya? Sodio, cloro, sodio, potasio, ¿ok? Sí, pero ahora vamos a ver ahora la fluidoterapia. Pero vamos a hacer un break. Ya, a las 17:05 retomamos. ¿Ok? 17:05 retomamos. Quienes llegaron tarde, recuérdenme para ponerles presente ahora en el primer bloque. Hermanos y hermanas, podéis ir en paz a su break. Alturas de la carrera, empezar a trabajar o hacer prácticas voluntarias, no es necesario que sea una práctica en el contexto de una asignatura, en el área clínica háganla, porque ahora empiezan los ramos clínicos, donde si ustedes tienen contacto con la clínica, no les va a costar los ramos, porque los ramos empiezan ahora como a integrar los criterios clínicos. Van con farmacología, después con medicina interna, ya, después van a ver enfermedades parasitarias, después viene laboratorio clínico, entonces esos ramos son muy clínicos. Entonces, traten de hacer, ¿verdad? Por último, no sé, voluntariado, lo que quieran, en clínica, porque eso es lo que a ustedes les va a ayudar a que todo esto que es puro bla 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 y pura teoría, ustedes lo vayan integrando. Ya, nosotros lo explicamos de esta forma porque tenemos experiencia en clínica, pero yo siempre les insto a que lo vayan poniendo en práctica en su contexto clínico como estudiantes, ¿ya? Así que aprovechen porque es ahora. Empiecen a meterse más en clínica. Si a alguien no le gusta la clínica, nada que hacer. Tiene que pasar los ramos clínicos. Y no es uno, son muchos. Así que... a su receptor. Ok. Ahora vamos a continuar y vamos a hablar de fluidoterapia, ¿ya? La fluidoterapia que yo voy a comentar acá no es con la finalidad de enseñarles a calcular volúmenes, porque hay una actividad práctica para esto, ¿ya? Y tampoco con la finalidad de hablar de fluidoterapia en emergencia, ¿ya? De hecho, yo subí un archivo de fluidoterapia, ¿ya? Para que ustedes le echen un vistazo a ese paper. Tiene muchas páginas, pero para que se den cuenta de las distintas aplicaciones que tiene la fluidoterapia en distintos contextos clínicos, ¿ya? Así que ahí le pueden echar un vistazo bastante general y se enfocan más a los tipos, cuando hablen detalles de cada uno de los distintos tipos de fluidos. Yo acá les voy a hacer un resumen de los principales, ¿ok? Entonces, ya, para entender la fluidoterapia, ¿verdad? Los distintos fármacos, ¿ok? Entendamos un poquito esto, ¿verdad? Sabemos que existen distintos compartimentos. Está el compartimento intracelular, que es todo líquido que se encuentra, bueno, se supone que esto es una célula, ¿ya? Ahí en el espacio citoplasmático, ¿ok? Y está el líquido extracelular, que es todo lo que está fuera del citoplasma de las células, pero puede estar perfectamente, ¿dónde? En el intersticio de las células, en los espacios intercelulares, ¿verdad? O en el tejido directamente, ¿ya? En el tejido conectivo. Todo eso corresponde a los compartimentos, ¿ya? Y sabemos además que esos líquidos, ¿verdad?, se mantienen dentro o fuera de la célula o en los compartimentos tisulares o directamente dentro de los vasos gracias a todos los mecanismos que mantienen, ¿verdad?, los volúmenes de agua en su respectivo lugar, ¿ya? La osmolaridad, que la principal hormona que se encarga de regular,
¿ok? La osmolaridad es la hormona antidiurética, ¿ya? O vasopresina. Tenemos, ¿verdad?, que el sistema renina, angiotensina, aldosterona también cumple su rol, reteniendo los líquidos. La misma presión arterial también, ya el tono simpático, ayuda a mantener los volúmenes, ¿verdad?, en los distintos compartimentos. Y otras funciones como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la contractilidad, la vasoconstricción y la misma contracción del vaso hace que, ¿verdad?, el volumen, por ejemplo, intravascular aumente o disminuya. Porque si un paciente está en situación de hipoxemia, el vaso, ¿qué va a hacer el vaso? Se va a dilatar. ¿Es así? Se contrae, ¿verdad? El vaso se contrae. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad se contrae el vaso en una situación de hipoxemia? Y para aumentar la volemia, pero ¿y esa volemia para qué? Para que llegue más Para que haya más glóbulos rojos que transporten más oxígeno, ¿verdad? Y podamos compensar esa hipoxemia, ¿ya? El ejemplo que siempre pongo es cuando uno sale a trotar, ¿verdad? No sé, lo leo como a los 80 kilómetros, a mí como a los 100 metros. Me empieza a doler acá, ¿ok? Entonces le empieza a doler este lado y es el vaso que se está contrayendo. ¿Por qué? Porque uno ya está hipoxemia, ya no está captando suficiente oxígeno. Entonces el vaso dice, bueno, yo soy una reserva de sangre. ¿Y qué hace? Se contrae, ahí es pleno contracción, liberando sangre al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que esos glóbulos rojos que ahora están viajando en el torrente capten más oxígeno y lleven oxígeno a los tejidos, ¿ya? Por eso a ustedes les duele acá, no es que se le esté contrayendo un pulmón, no, ¿ya? Es el vaso, ¿ok? Y recuerden que aproximadamente el 60% del peso corporal de un animal, ¿verdad?, está compuesto por agua, ¿ya? Y eso lo podemos ver acá. Ejemplo, un perro de 10 kilos y un gato de 5 kilos. Bastante rechonchito el gatito, pero bueno, 5 kilos, ¿ya? Entonces el 60% para ambos casos, ¿verdad?, va a corresponder a líquido, ¿ya? Y de esos líquidos ustedes ven que el 40% es intracelular y el 20% se encuentra en el extracelular, ¿ya? Y ese 20 puede ser 15% intersticial y 5% en el plasma, o sea, intravascular, ¿ok? ¿Y cómo nosotros reconocemos un estado de deshidratación? Esto, la verdad es que no es la finalidad de la asignatura, lo puse solamente para conectar un poco, pero ustedes se den cuenta que nosotros, ¿verdad?, podemos determinar los porcentajes de deshidratación en base a ciertos signos clínicos, ¿ok? Y esos signos clínicos principalmente vamos a revisar el tiempo de relleno capilar, el pliegue cutáneo y también el estado de hidratación de las mucosas y el color de las mucosas, ¿ya? En base a esos signos clínicos nosotros vamos más o menos determinando qué porcentaje de deshidratación. Igual esto lo vamos a repasar cuando veamos el taller de fluidoterapia, ¿ya? Así que eso es como para que tengamos una idea general. De esa forma nosotros vamos a elegir, ¿verdad?, el tipo de fluido y también vamos a elegir cuánto volumen vamos a administrar a un paciente que está deshidratado. La vía de administración que generalmente utilizamos, ¿ya? Y esto es, insisto, puse un perro, pero esto es válido para cualquier especie, ¿ok?, de las que nosotros tratamos. Vía oral, puede ser también vía oral por sonda, ¿ya? Son vía oral directa o por sonda. Podría ser por vía subcutánea, la verdad es que hoy en día ya casi no se usa. No sé si ustedes conocen que uno de repente, antiguamente se ponían como bolos, mochilas de suero en el espacio subcutáneo. Imagínense que estos fluidos que nosotros utilizamos tienen un pH estándar. Y estamos colocando fluidos a un pH distinto del pH fisiológico. Y eso puede generar, ¿verdad?, consecuencias severas en la unión, ¿verdad?, del espacio subcutáneo, ¿ya? Entonces, no se recomienda la colocación de fluidos por vía subcutánea, ¿ok? No es recomendado. De hecho, se prefiere siempre la vía endovenosa, incluso la intraperitoneal es bastante efectiva, y la intraósea, ¿ya? La intraósea yo la he usado en cachorros, la verdad. Cuando es difícil pillar una vena, una aguja, por ejemplo, 20G, está rosada, ¿cómo se llama? Trocante mayor del fémur, pum, y lo colocan al fémur, y por esa vía pueden hidratar. Espectacular, fácil de administrar, ¿ya? Y recordar que cuando nosotros sobredosificamos el volumen de líquido, existe un sistema que se encarga de protegernos
¿verdad? Y proteger a los animales del exceso de líquido. Pero ese sistema se puede saturar, ¿ok? Ese sistema, ¿verdad?, de seguridad de edemas es la red linfática, ¿ok? El exceso de líquido va a ser captado por el sistema linfático y va a ser eliminado por esa vía. Pero cuando sobresaturamos este sistema, esta red linfática, empiezan a aparecer las consecuencias que ya sería el edema pulmonar, ¿ya? Sobre todo porque recuerden que la sangre, ¿verdad?, que es donde colocamos los líquidos, va a tener que pasar sí o sí por los pulmones para el intercambio, aumentando la presión hidrostática, ¿ok? Los capilares, y eso hace que se extravase el líquido hacia el parénquima pulmonar. Entonces, una de las principales consecuencias de la sobrehidratación es el edema pulmonar, ¿ok? De las consecuencias iniciales, en realidad. Entonces vamos a hablar de fluidos de importancia terapéutica, como los cristaloides y los coloides, que tienen usos totalmente distintos. ¿Ok? Los cristaloides son soluciones, ¿verdad?, que contienen mayormente agua y electrolitos. ¿Ok? Por ejemplo, un Gatorade es un cristaloide, una Red Bull podría ser un cristaloide, ¿ya? Suero fisiológico, ¿ok? Y estas soluciones cristaloides, que están compuestas de agua y de electrolitos, pueden ser iso, hiper o hipotónicas. Recuerden que, ¿verdad?, las isotónicas no generan cambios en la cantidad de agua entre los compartimentos, no mueve agua de un compartimento a otro. Las hipertónicas atraen agua de los tejidos hacia el espacio intravascular, y las hipotónicas mueven agua del espacio intravascular hacia los tejidos. ¿Ok? Por ende, ¿en cuál de las soluciones utilizarían cuando hay edema pulmonar o edema cerebral? ¿Cuál de las tres? Hipertónica. Hipertónica. ¿Por qué? Porque mueven agua de los tejidos hacia el intravascular. ¿Ok? ¿Ya? Y si el animal está deshidratado, clínicamente, con un pliegue cutáneo de 8 segundos, podría ser una iso o una hipotónica. ¿Ya? Se prefieren siempre las isotónicas porque, si bien es cierto, las isotónicas no mueven líquidos en condiciones fisiológicas, pero si falta líquido en algún punto, va a compensar. ¿Ya? Pero una vez que ya logramos estabilizar los niveles de agua en todos los compartimentos, no te va a movilizar agua de un lugar para otro. Salvo que por exceso, ¿verdad?, y aumento de la presión hidrostática, ahí sí te forma un edema pulmonar. Pero per se no te va a generar este movimiento de agua, ¿ya? Y el ejemplo clásico que ocurre cuando colocamos una solución isotónica y sangre, ¿verdad?, el glóbulo rojo mantiene su estructura. Y si yo coloco una solución, por ejemplo, de tipo hipertónica, ¿verdad?, en este caso el suero, el volumen, ¿verdad?, de agua que está lleno de, no sé, con una saturación excesiva de sodio o de glucosa, va a traer agua ¿de dónde? De la célula hacia el exterior, haciendo que la célula, ¿verdad?, esté más crenada, es decir, que se deshidrate, o viceversa. Si ustedes colocan una solución hipotónica y hay mayor cantidad de solutos hiperosmolares en el glóbulo rojo, este se va a llenar. El mismo ejercicio pueden hacer ustedes, pero en vez de glóbulo rojo pongan una fruta. Utilicen una fruta que no sea tan dulce y déjenle un recipiente lleno de agua con azúcar. Sí, pero ustedes mezclan y el azúcar se decanta. Y después de un tiempo ese fruto se va a deshidratar por un efecto osmolar. Ahí tienen una tabla resumen de las principales soluciones de hidratación que utilizamos, ¿verdad? Las más comunes son la glucosada al 5% y la salina al 0,9%, así como también el Ringer lactato. Pero fíjense que hay otras, como el salino al 7,5%, acá no está, pero también se puede utilizar el salino al 10% también, ¿ya? Que serían hipertónicas, ¿ya? Un salino al 0,45 sería una solución hipotónica, ¿ya? Acá no lo tengo al 0,45, pero es una solución hipotónica. Pero veamos entonces los usos de cada una, ¿ya? La clásica, la que conocemos, ¿verdad? El cloruro de sodio al 0,9%, que es el suero salino fisiológico, o el Ringer lactato, o el Ringer sin lactato, son soluciones isotónicas. Como les mencioné, no van a producir cambios, ¿verdad?, en los gradientes
tanto extra como intracelular. ¿Ok? Si uno de los compartimentos tiene poca agua, es decir, está deshidratado, va a rellenar hasta que llegue a su estado fisiológico y después no va a mover agua. ¿Ya? ¿En qué situaciones vamos a utilizar este tipo de soluciones? Cuando necesitamos restaurar volúmenes, como les mencioné. Pacientes deshidratados por diarrea, por vómito, ¿verdad? Por este tipo de episodios, podemos nosotros restaurar con un suero fisiológico y listo. De ahí hay que analizar si es que la diarrea, ¿verdad? O el vómito es con pérdida de cloro o pérdida de potasio, agregar o no, este tipo de soluciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante, todavía no es el momento. Pacientes con hipoperfusión, con pérdida de volumen, shock, hipovolémico, ¿ya? Y pacientes hipoclorémicos, igual podemos utilizar soluciones salinas, ¿ya? Porque te va a aportar un poco de cloro al plasma. Entonces, son situaciones las más comunes, las más clásicas, vamos a utilizar este tipo de soluciones. Por su parte, si yo tengo un paciente con un edema cerebral, pulmonar, en una extremidad, yo necesito mover ese líquido del tejido hacia el lecho vascular, puedo utilizar una solución hipertónica. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, la molaridad, ¿verdad?, va a ser, ¿dónde va a ser mayor? Va a ser mayor en el intravascular, por ende va a traer agua hacia allá. Recuerden que la ósmosis te dice que el agua se mueve, ¿verdad?, de un compartimento donde hay menor cantidad de solutos a donde hay mayor cantidad de solutos. Pero no te explica qué tipo de solutos. ¿Qué tipo de solutos serían? Hiperosmolares. ¿Cuáles son los 4 solutos hiperosmolares que conocemos? Sodio, glucosa, proteínas, urea. ¿Ya? Esos 4. Sodio, ¿verdad? Glucosa, urea y proteínas. ¿Ya? Son hiperosmolares. Entonces, fíjense ustedes que estas soluciones hipertónicas están hechas a base de cloruro de sodio al 3%, mucho más alta la concentración que la que conocemos fisiológica. Una dextrosa, que es un azúcar, al 10, al 20 o al 40%, cuando la solución isotónica glucosada es al 5%. ¿Ya? Una glucosa, no sé si lo tengo acá, pero por si acaso, una glucosa al 5% se considera una solución isotónica. ¿Ya? Pero 10, 20 o 40% ya va a ser... no, es hipotónica. La glucosa al 5. Perdón, la glucosa al 10 o la dextrosa al 10 es hipertónica. ¿Ya? Acá. Y fíjense ustedes que el glucosalino es una combinación de azúcar con sal. O sea, si el azúcar y la sal por separado son hipertónicos, cuando se juntan, te lo encargo. ¿Ya? Son más hipertónicos. Por ende, un glucosalino, ¿verdad?, es ideal cuando tenemos edemas, ¿ok?, en tejidos. Pacientes quemados. ¿Por qué? Porque esos pacientes, ¿verdad?, se deshidratan por pérdida de proteínas. ¿Ya? Entonces necesitamos mover tejido, agua hacia el intravascular. Hemorragias, edemas cerebrales, podemos utilizar este tipo de soluciones. Lo bueno que tienen las glucosadas es que te van a aportar, además, te van a aportar energía. ¿Ya? Pero, ojo, este es un criterio clínico. Si ustedes tienen un paciente con trauma encefalocraniano, ¿cuál de estas soluciones prefieren utilizar? ¿Y por qué? ¿Edema cerebral? Acuérdense de la fisiopatología del edema cerebral. Si ustedes se acuerdan de la fisiopatología del edema cerebral, van a saber, yo les tengo el paciente con TEC ahí y necesito, colegas, prepárenme una solución hipertónica. Y abren el estante y se encuentran con un cloruro al 3, al 7,5, una dextrosa al 10, al 20, al 40 o un glucosalino. Tengo ahí todo esto. ¿Y qué hago? Paciente con TEC. ¿Cuál le pongo? No le pone nada. Se muere. Dextrosa, dice por acá. ¿Alguien está de acuerdo con la dextrosa? No están de acuerdo entonces. Nadie está de acuerdo porque nadie respondió. Están en contra de la dextrosa. ¿El paciente qué tiene? ¿Cómo? Tiene un edema cerebral.
Dextrosa. Hay 2 personas que pondrían dextrosa. ¿Y el resto que pondría? Manitol. No, de los que están ahí. No hay manitol. O sea, las 2 personas que dijeron dextrosa se les murió el paciente, pero se atrevieron a ponerle algo. Las otras personas no tienen ni idea qué tenía el paciente. Salina. Ya, elijan un salino. Porque el paciente con edema cerebral es un paciente que está hipoxémico. Y si ese paciente está hipoxémico, se va a activar la excitotoxicidad, más glutamato, más anaerobiosis. Y si ustedes le aportan más energía, más glucosa, en condiciones de hipoxemia, van a producir más lactato, más acidosis. Entonces, ante un edema, ustedes tienen que elegir una solución salina y no una solución glucosada. ¿Se acuerdan? De ese esquema de la fisiopatología, del trauma encefalocraniano y de la excitotoxicidad. Y si no se acuerdan, repásenlo porque lo van a necesitar. Profesor, ¿los edema cerebral? No, cualquier edema, porque en cualquier edema el paciente está hipoxémico. Ese tejido está hipoxémico. ¿Ya? Lo mismo le ocurre al pulmón. Si tiene un edema pulmonar, el pulmón, más allá de que se encarga del intercambio, pero hay alguien que tiene que vascularizar el pulmón. ¿Ya? Alguien le tiene que llevar oxígeno también al pulmón. Y están no solamente las arterias pulmonares y venas pulmonares que se encargan del intercambio. También tiene vascularización, ¿ya? Los lóbulos. Porque los neumocitos necesitan hacer metabolismo y todo. Y por su parte, las hipotónicas, ¿verdad? Las vamos a utilizar cuando los animales están deshidratados, pero por hipernatremia, ¿ya? Pacientes hipernatrémicos que están perdiendo mucho volumen y, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Ustedes pueden utilizar una solución hipotónica. ¿Para qué? Para restaurar el volumen intravascular. ¿Ok? ¿Pero se entiende esto? ¿En qué situación van a usar una hipertónica o una hipotónica? ¿Lo entienden en base a los eventos?